Domingo número 29 del tiempo ordinario, queridos hermanos, de este ciclo C, y es necesario ir aprovechando el tiempo porque se nos está acabando. Ya nos quedan unos poquitos domingos en donde la iglesia presenta a Jesucristo en su vida pública. En este domingo nos trae la iglesia el tema de la oración, pero tiene algunos apelativos. La oración, por ejemplo, la oración perseverante, según se ve en la lectura del Santo Evangelio, pero también según la primera lectura, una oración que tiene el indicativo o el apelativo como una de lucha, de combate, ¿verdad? Y por supuesto aquí entra el tema de la perseverancia también, porque eso no es fácil acabar con aquella batalla. Pero también si nos damos cuenta en el Salmo, entonces podremos nosotros cobrar energía, cobrar vitalidad, porque hay alguien que vela por nuestra vida. Entonces son como algunos apelativos que tiene este tema. Eh, Vamos a subrayar algunos puntos en torno a las lecturas de ahora. Fíjense que a mí me llama mucho la atención de que cuando se indica a través de una parábola, normalmente se hace la comparación. Es una parábola, es una comparación para explicar el reino de Dios o para, entre comillas, explicar al mismo Dios. Por eso, digamos, en los evangelios se indica, ¿no? El reino de los cielos, cuando dice Jesucristo, el reino de los cielos se parece a, ¿no? O sea, se está haciendo una comparación, un ejemplo para intentar explicar cómo es el reino de los cielos. También cuando se habla de Dios se puede decir de la siguiente manera, ¿no? Dios se parece a, ¿verdad? Un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, etcétera, ¿no? En esta ocasión llama mucho la atención de que Jesucristo mismo hace una comparación de Dios su Padre con un rey inicuo. Suena blasfemo, ¿no? Suena como mal, porque ¿cómo así que Dios, un rey inicuo, no? Pero es Cristo mismo el que lo dice, y esto hay que ponerle atención, porque digo que llama la atención porque es una parábola que Cristo pone, y evidentemente este rey inicuo está como representando a Dios. Y como digo, suena feo porque uno está, en el caso de nosotros, estamos acostumbrados a la definición que hace San Juan en el capítulo 4, versículo 8, donde dice Dios es amor. Y cuando acaba de terminar, pues, todo el lapso de la vida del Papa Francisco, en donde él definía a Dios como Dios es misericordia, ¿va? Dios es misericordioso, ¿no? Y entonces resulta un poquito como chocante a nuestros oídos, digamos, decir eso, ¿no? Pero hay una razón. Recuérdense ustedes que lastimosamente a lo largo del tiempo, pues normalmente la gente tiene conceptos de Dios muy equivocados muchas veces, ¿no? Entonces por eso es que también Jesucristo agarra uno de esos conceptos que tiene la gente de Dios y hace esa comparación, pero no es que Dios sea así. Dios, por supuesto, que no se parece a un rey inicuo, es decir, un rey injusto, ¿no? Porque dice ahí, digamos, de acuerdo a la tabla de la religiosidad del momento en el que Cristo lo dijo, era amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, este rey está representando a Dios, pero lo dice de manera, digamos, porque Jesús está dando una enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero el motivo de la comparación es, como digo, porque Jesucristo está agarrando un concepto de Dios en ese momento, como también pasa ahora en el momento actual, ¿verdad? Cito a un teólogo no muy ortodoxo, no voy a mencionar su nombre para que no lo busquen, pero él decía en una ocasión que para dar con Dios habrá que quitarse los conceptos e ideas que tenemos de Dios, porque a veces la idea que tenemos de Dios es muy errónea. Entonces, pero bueno, no abundo en este tema, pero esa es la razón de por qué Jesucristo hace esa comparación. Pero en lo que quiere Jesucristo en este sentido es, oigan, ¿cómo dice aquel rey inicuo? Entonces, que no teme a Dios, ni honra ni teme a los hombres, y sin embargo hace justicia. Entonces, lo que se quiere aquí es ese rey inicuo que, a pesar de que no temía a Dios ni respetaba a los hombres y su justicia, ¿ustedes creen que Dios pues se parece a ese rey inicuo? Es decir, está hablando de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, que pronto nos hará justicia, es decir,
nos pondrá en orden de Él, ¿no? Eso es la justicia en la Sagrada Escritura. Es decir, nos atenderá rápidamente porque Él nos ama. Para que nosotros no pensemos de esa manera, que hay que insistir, claro que la oración perseverante, pero no tenemos que recurrir a tanta insistencia porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Dios es amor, Dios es misericordia, y de acuerdo al plan de salvación que Dios tiene para nosotros, si hacemos toda la petición en ese orden, entonces por supuesto que Dios cumplirá aquello, ¿no? Claro que tenemos que tener en cuenta las palabras de Cristo donde dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros pedimos, no se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino al revés, cumplir aquello, ¿va? Porque si nosotros pedimos, como dice otra vez Jesucristo en otra parte, pidan y se les dará, si esa petición está de acuerdo al plan de salvación que Dios tiene para conmigo, lo cumplirá. Yo tengo testimonios a este respecto porque hay cosas que no voy a sacar, pero lo que quiero decir con eso es que Dios es amor, es misericordia, y si nosotros pedimos de acuerdo a su plan de salvación, lo cumple porque es un Padre amoroso. En cambio, al revés, aquello que nosotros pedimos y no está de acuerdo a su plan de salvación, efectivamente no lo va a cumplir. Y es ahí donde nosotros tenemos como berrinche con Dios, porque pedimos muchas cosas al modo de un niño berrinchoso, ¿no? Entonces por eso Dios no lo cumple, y ahí la queja de mucha gente, pero que es porque no está en orden de la salvación propia. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Lo otro, hermanos, es que lo que decía, ¿no? De que a la hora de leer en el Salmo, uno ve, ¿verdad?, de dónde me vendrá auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Uno ve el orden del Salmo y uno dice, es que si uno se desconecta de la oración, se desconecta de Dios, es ahí donde uno encuentra pues la fatalidad, uno encuentra la desesperanza, uno encuentra que no hay salida. Yo siempre suelo decir a este respecto, digamos, de dónde sale que la gente está como muy cansada, muy cansada, la gente tiene mucho estrés, la gente tiene mucho agobio, ¿verdad? La vida le pesa demasiado. A veces he utilizado el ejemplo de las familias que hace no muchas décadas, pues las familias podían criar un bonito número de hijos, 5, 6, 10, 15, incluso hasta más. Y la gente, a pesar de que sufría, pues tenía energía para poder criar a los hijos, o en distintos campos de la vida, por ejemplo, en la misma familia, con los problemas y las realidades problemáticas o duras que tiene la vida. Porque la gente puede, digamos, unas personas tienen más energía para sobrevivir y pasar aquello, y otras, pues, en el caso de la familia, hoy, por ejemplo, pues, unos esposos con un hijo se están muriendo, o con unos problemitas tan pequeñitos ya se están desesperando, ya no saben qué hacer. Como decimos popularmente, se ahogan en un vaso de agua. El punto no es, a veces nosotros decimos, es que yo soy muy débil. No se trata tanto digamos, de que uno sea débil o no lo sea, porque unos pueden ser más fuertes, otros pueden ser más débiles. O sea, hacemos una comparación entre varones y mujeres. La mujer sí que tiene más potencialidad, capacidad para poder soportar la vida como viene, y los hombres somos como más aguados. Esa es nuestra naturaleza. Pero el punto no es eso tanto de que soportar la vida tiene que ver, porque la vida pesa, por si ustedes no lo sabían, de dónde viene la energía. No se trata tanto de nuestra propia energía, sino que también acuérdense ustedes, como decía un poeta, no cito al poeta, se me olvidó, perdonen ustedes, pero la alegría de encontrar un amor, la alegría de encontrar un amor es lo que da capacidad, energía para poder vivir la vida tal y como es. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de los jóvenes que están en la etapa del amor. Entonces, cuando un muchacho está en la etapa del amor, pues tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer muchas cosas, y tal vez le pesa, pero cuando encuentra un amor, ¿verdad?, una muchacha o un muchacho, pues tiene como más energía para poder vivir la vida, y la vida florece, y la vida es como maravillosa, ¿verdad? Así se pinta, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que la gente hubiera experimentado el amor de Dios? Entonces la vida de la mayoría de gente transcurriría en una relativa paz, porque si la gente ha perdido la paz, la energía, como digo, la gente está muy agobiada,
es porque precisamente ha perdido, voy a decirlo de esta manera, aunque no suena muy ortodoxa, ha perdido la conexión con Dios. No le ve fruto a la oración, no le ve ningún beneficio a la oración, es decir, han desechado a Dios de la vida, y esa es la razón de por qué hay sociedades muy cansadas, muy agobiadas, o personas en concreto muy agobiadas y muy cansadas, porque han dejado a Dios de lado. O sea que la oración también pues nos va a dar pues mucha potencialidad para poder vivir la existencia y transcurrirla, digamos, hasta donde Dios quiera, porque recuerden ustedes que el fenómeno del suicidio que tanto hemos recurrido nosotros, digamos, ¿por qué? Porque la gente se quiere morir, porque la gente ya no tiene a Dios en el corazón. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y que a pesar de que tenga amor, por eso es que no, digamos, hago la comparación nada más para hacer la comparación, para dar un ejemplo, pero un amor humano, uno posa su vida en un amor humano que es bonito, sin embargo es muy chiquito porque los seres humanos somos muy finitos. En cambio, si posamos nuestra vida, ¿verdad? La base de nuestra vida en el amor de Dios, hablamos con Él con insistencia, con amor, con perseverancia, en un tono coloquial, ¿verdad? Como quien me ama, la vida cobra mucho sentido y uno tiene mucha energía para vivir. Yo repito siempre la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella estaba llena del amor de Dios. Ella oraba, aprovechando porque estamos en el Domingo de las Misiones. Entonces, Teresita, ella, pues decía, yo hubiera querido vivir desde el inicio del mundo y quiero vivir hasta el final del mundo. ¿Para qué? Para llevar tu nombre, Jesús. O sea, tremenda locura, ¿no? O sea, ¿quién puede vivir miles de millones de años, no? Claro, es que ella quería vivir ¿por qué? Porque el amor de Dios le daba potencialidad, energía para vivir. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Es necesario, hermanos, regresar al Señor. Hay que orar, ¿verdad? No limitemos a trabajo, a estudio, a ganar dinero. Son cosas importantes, pero nos va a venir el agobio si nosotros nos desconectamos de Dios. Entonces, por eso es que ahí entra la perseverancia en la oración, hablar con quien me ama, porque cuando uno se recuerda, digamos, en el aspecto humano, cuando uno está con la persona que uno quiere, un amigo o quien sea en los grados de afectividad que solemos tener los seres humanos, cuando uno está con quien sabe que uno lo quiere, que lo estima, entonces hablamos y hablamos de distintos temas, no necesariamente en un pedir, sino que simplemente compartir, dialogar, estar con la persona que uno ama. Y cuando uno está con la persona que uno ama, en este caso, desde la fe, estar con Dios, con Papá Dios, con Jesucristo, nuestro hermano, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, la vida cobra mucha vitalidad. Y uno puede sobreponerse a las distintas cosas de la vida. Entonces la oración pues es muy deliciosa cuando se toma desde ese sentido. Entonces, hermanos, el Señor pues nos invita a la oración. Y recordemos la última frase también así, fuerte, es una frase que a mí se me ha quedado, eso es muy pedagógica de parte de Cristo. Cuando venga el reino de Dios se encontrará fe en la tierra, porque la perseverancia realmente, como digo, es una batalla. La oración también es una batalla, un trabajo, y realmente tenemos que ponernos a pensar si nosotros tenemos el primer amor con que empezamos nuestra vida, nuestra existencia, cuando entramos en un seminario, en el caso mío, o una monjita entró en su convento, o los que están casados empezaron su matrimonio. Si perseveran en la oración, entonces podrán subsistir hasta el día final. Entonces, esa frase es muy determinante. Cristo dice, encontrará fe en esta tierra. Perseveremos pues, hermanos, estemos con Dios y la vida transcurrirá en una relativa paz muy deliciosa. Feliz domingo para todos.